Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 4. Haremos la explicación del tema de estructuras por compresión, que está compuesto por Natalia Rodríguez, Miguel Rendón, Brian Reyes y quienes habla, Joseph Pecha. La intencionalidad de la presentación es dar a conocer qué es una estructura por compresión, cuáles son sus elementos, qué tipos de estructuras por compresión existen. Procederemos con la compañera Natalia. Bueno, yo les voy a hablar sobre qué es y cómo. Entonces, para tener presente el concepto de estructuras por compresión, es importante tener en cuenta la definición de comprimir o de compresión. Esta es que las fuerzas externas tratan de comprimir o aplastar el cuerpo. Estas actúan al interior de esta misma en dirección y sentidos contrarios. Esta es un cuerpo que está sometido o se aplican dos fuerzas en sentidos opuestos, haciendo que tenga tendencias a ser aplastados o, por así decirlo, comprimidos en forma horizontal. Por ejemplo, una columna que se apoya en el peso se encuentra sometida a compresión. Por este motivo, la altura disminuye la carga de esta. El tipo de deformación son provocadas por la compresión en el sentido contrario a las producidas por las de tracción, como pueden ver en la imagen. La dirección de la carga y el estrechamiento es perpendicular. Este es debido a la cantidad de la masa y el cuerpo no tiende a variar. Bueno, como la compañera Natalia comentó, pues las estructuras están sometidas a dos fuerzas diferentes. Esto provoca que las columnas vayan teniendo deformaciones. ¿Cómo así las deformaciones? Es decir, que las diferentes partículas que tienen estos elementos se van a ir haciendo más cortos y se van anchando. Ahora, si estas tienen demasiada fuerza o demasiado peso, van a ocurrir dos cosas diferentes. La cual es la primera, pandeo. Como se puede ver en la imagen, en la segunda imagen de abajo, el pandeo es cuando el objeto tiende a curvarse porque se le está aplicando demasiado peso. Y lo otro que puede llegar a suceder es que se puede llegar a romper a la mitad. Es decir, no ocurre esa hondura, sino que automáticamente se rompe. Em, pues la columna son unos elementos delgados y rectos que suelen ser formados o tienen forma cilíndrica. Como se ve en la segunda imagen de abajo, hay diferentes tipos de columnas. Eh, Estas van variando sus diseños según su época. El esfuerzo de compresión es cuando se aplican dos fuerzas de sentido opuesto que tienden hacia el aplastamiento. En la primera imagen vemos cómo se ve eso. Y el pandeo, como ya les había mencionado, pues es cuando el objeto tiende a doblarse. Para que su uso. Su uso es para dar un esfuerzo que resiste, por ejemplo, en columnas, pilares y muros de carga. En los edificios puede ser, como las columnas del templo griego de la Ilustración. Eh, estos componentes estructurales deben sostener el peso de la parte del edificio que está situado encima de ellos. Como consecuencia de la fuerza ejercida por el peso, aparece una fuerza de reacción con sentido hacia arriba que proviene de los cimientos. A continuación va a hablar mi compañero Joseph. Bueno, listo. Entonces llegamos al cuándo. ¿Cuándo se usan las estructuras por compresión? Primero que todo, pues tendremos que evaluar y tendremos que definir cuáles son los tipos de estructuras por compresión. Además de eso, cuáles son las diferentes fuerzas que están presentes. Una de ellas es la carga. Entonces, los tipos de carga se determinan por un peso que está soportado de manera vertical. Además de esto también influye mucho lo que es el diseño de la estructura. Entonces existen cargas con el peso propio, existen cargas de elementos que se colocan encima de ella y también existen cargas que soportan fenómenos externos, las cuales son como la nieve, el viento, el agua. Nos centraremos más que todo en las estructuras que soportan carga encima, ya que allí es donde se evidencia más la compresión.
Entonces acá al lado derecho podemos ver un pequeño cuadro que yo realicé, el cual nos está determinando en un determinado tiempo cuáles eran los materiales que se usaban y cuáles eran las estructuras que más se podían evidenciar que tuvieran compresión. Entonces, como aquí podemos ver, primero fue la prehistoria, que fueron con maderas y piedras, y pues comenzaron haciendo cabañas. Cabañas, entonces, ese tipo de estructura es una estructura que está soportando su propio peso. En Egipto, entonces, ya comenzamos con los templos y pirámides, que eran hechos en piedra, madera y argamasa. Entonces, estos también soportan su propio peso. Ya después en Roma, cuando vemos la aparición de ladrillo, madera y piedra, vemos que los teatros y los acueductos y arcos y bóvedas, estas sí eran diseñadas para soportar un peso externo encima de él. Además de ello, también en la Edad Media, las iglesias y fortalezas, pues las fortalezas también soportaban un peso encima de lo que se podría determinar las fuerzas. Lo que estaba comentando mi compañero Miguel, que son los dos tipos de fuerzas que generan un pandeo. Entonces ahí se podía evidenciar cómo en este tipo de fortalezas, pues siempre habían dos fuerzas que estaban contrarias entre sí, las cuales determinaban cuánto era el peso máximo que se podía resistir en la compresión. Además de esto, pues ya llegamos después a lo que sería la revolución industrial, que estamos hablando ya de puentes, que también es otro tipo de estructura que se media por compresión. Y pues en la actualidad, pues seguimos con el mismo tipo de compresión, pero con otro tipo de características y distinciones, las cuales ahorita tendré que nombrar. Además de eso, también es importante que tenemos que mirar qué son los esfuerzos. Entonces, pues el esfuerzo en sí es la compresión de las fuerzas y cargas en una estructura. Entonces, ya con la definición de compresión que nos había dado nuestra compañera Natalia, podemos determinar que también hay que se hace al momento que se hace la compresión de un elemento, también se puede disminuir su longitud, porque está siempre a tener tendencia a ser comprimido. Un ejemplo de ello es el Templo de la Concordia, que es un templo que está situado en Italia. Otro ejemplo que podemos ver de una estructura que esté por compresión sería como un sistema de horquilla. Más que todo lo vemos en las ciclas y en las motos, pero también habían estructuras que estaban en forma de horquilla, entonces tenían dos columnas a los lados y encima tenían una vertical, la cual era donde se soportaba el peso. En la actualidad, más que todo lo usamos en cimientos y en columnas. Entonces, pues como sabemos, los cimientos son las bases de resistencia por debajo del nivel del suelo, que más que todo son equivalentes a las raíces de los árboles, lo que hace que después de ese cimiento ya la tierra no siga cediendo más y pues no se hundan las construcciones. Además de esto, pues ya como lo había mencionado nuestro compañero Miguel, las columnas pues son barras laterales especialmente diseñadas para soportar esfuerzos de compresión. Entonces vamos con el dónde. Bueno, más que todo lo podemos ver en diferentes tipos de estructuras. Están estructuras macizas, estructuras abovedadas y estructuras entremadas. Las estructuras macizas se caracterizaban por una concentración de material, que era muchísima, una concentración de material, eran macizas y muy estables. Además de esto, se empleaban materiales muy resistentes a esfuerzos de compresión como el granito, el mármol y el hormigón. Un ejemplo de ello, en la imagen anterior que nos estaba presentando nuestro compañero Miguel, podemos ver pirámides egipcias, mayas, templos griegos, presas de embalses, murallas y diques. Otro tipo de estructuras que se pueden evidenciar por compresión son las abovedadas, que más que todo son que predominan los arcos y las cúpulas. Entonces, estos dos elementos son elementos de sujeción y soporte capaces de soportar, pues, vaya la redundancia, grandes esfuerzos de compresión, por lo que cubren grandes espacios. Más que todo, sus materiales son pétreos como la piedra y el hormigón al principio, y pues el peso que se imprime encima de estos elementos siempre recae en los muros laterales, por lo que es necesario reforzarlo contra fuertes o arbotantes, que en los arcos se le determina así a las dos estructuras que están soportando el arco, a la derecha y a la izquierda. Y por último, pues ya un poco más en la actualidad estamos hablando de las estructuras entramadas. Más que todo, pues estos son conjuntos de perfiles de madera, acero o hormigón que se entrecruzan entre sí y pues sus estructuras, mejor dicho, cuando se entrelazan entre sí, las estructuras que componen son vigas, columnas y la cimentación.
Entonces, pues los edificios que hoy en día se recubren con ladrillo, con cristal, después de colocar los pilares y las vigas, esto hace que se disminuya muchísimo el peso y además de eso, pues hace que la altura pueda ser mayor. Y también se puede determinar que la compresión que sufre no es mucha, ya que es muy liviana, pero de todos modos, pues se evidencia un tipo de compresión, pero pues ya como lo he dicho, al momento que son entramadas entre sí y pues que ya no es un recubrimiento, ya no es macizo, que sea de vidrio o de cemento o de ladrillos, entonces eso hace que la estructura tenga una gran capacidad de compresión, pero además de eso, pues que no sea muy pesada, más bien que sea liviana y que alcance a aumentar la altura de las construcciones. Muchas gracias, compañeros, por su atención. Si tienen algún tipo de duda o pregunta o alguna sugerencia, la podrán ser vista en la clase. Además de esto, pues ya a continuación le vamos a presentar lo que sería la actividad de demostración.